Ciudad Creadora, un programa sobre arte y educación. Bienvenidos a Ciudad Creadora, un programa sobre arte y educación, creado por Acto Latino. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del artista en la educación. Y para eso tenemos aquí una compañía de lujo, aquí en el Café Latino. Tenemos a la maestra Patricia Wallis, seguidamente aquí a compañero Enrique Mejía, tenemos a Jorge Romero, también a Selene Lozano, y aquí a mi lado está Paola. Es una conversación que, claro, tiene en cuenta no solo la relación general entre arte y educación, sino particularmente lo que viene ocurriendo en el programa 40 Horas, esta acción tan importante del gobierno de Bogotá, de la Bogotá humana, que refiere a esa necesidad de completar, digamos, el tiempo horario en los colegios públicos, que sean iguales a los de los colegios privados, o sea, ir como acabando con esa segregación de lo público y de las poblaciones más deprimidas económica y socialmente, y que tengan entonces la posibilidad de tener entonces los mismos derechos, por lo menos comenzando con los tiempos en que estudian en los colegios. Ese programa de 40 horas tiene un componente principalísimo que es el del arte, relacionado entonces con la educación, y son muchas las organizaciones artísticas que están trabajando en ese campo en los distintos colegios de Bogotá. Entonces, un poquito como para ubicar a los que nos escuchan, a los que nos ven, el contexto, digamos, de esta conversación. Entonces, la importancia de los artistas en la educación. ¿Qué podríamos decir sobre eso, Patricia? Pues bastante. Resulta que para mí fue muy importante descubrir que el sentir de los pueblos, de la humanidad, de una región, de un país, se fundamenta en la cultura. Y la cultura está pues en la comida, en la manera de transportarse, en la manera de vestirse y en el arte. ¿Sí? Es un componente principal de la cultura. Y resulta que lo que hace que un pueblo trascienda más allá de un sistema o de una época y sea reconocido en la posteridad es su cultura. Y la cultura pues está muy nutrida por la danza, la música, el teatro, la plástica, el reconocimiento de las imágenes, ahora que tenemos el desarrollo de lo audiovisual. Entonces, el arte que ha sido visto por algunos sistemas, algunos políticos, unas miradas como de relleno o como algo aleatorio, resulta que es central y es fundamental. Y ahora se reconoce mucho más la importancia del arte porque tiene que ver también con lo espiritual. En este momento donde hemos, después de ese racionalismo y que venía del siglo XIX, siglo XX, desde el XVIII, ¿no? Ahora el recuperar lo espiritual, no lo religioso, sino lo espiritual, está bastante conectado con el arte. Entonces, pues el arte en la educación, siendo la educación, digamos, lo que va preparando las generaciones hacia adelante, hacia el futuro, pues es fundamental. A mí me parece que lo que tú hablas respecto a, digamos, esa función del arte en la sociedad tiene que ver con lo que se está proponiendo ahora como el arte en la escuela, en la educación pública, porque la escuela siempre ha sido fundamentalmente el espacio donde se busca acomodar a la gente a un sistema, ¿cierto? Eso es la escuela pública. Tenemos un sistema de tal forma, entonces enseñémosle a pensar cómo es esto. Y el arte, lo que siempre ha hecho en toda sociedad, pues es transgredir y poner a pensar a la gente y decir,
tejer, esto como que no funciona, eso como que sí funciona, y lo hace mucho más desde el sentir que desde la cabeza. Entonces, es una dificultad que entre el arte por eso a la escuela, y creo que lo hemos sentido, esa dificultad entre lo que es necesario reflexionar y repensar contra el establecer unos cánones muy rígidos, que es lo que siempre busca la sociedad. Pero si no tenemos esos dos componentes, ninguna sociedad puede entrar a funcionar. O sea, si el arte no está en una sociedad, para decirle a la sociedad, mire, es que usted está mal en esto, o estamos mal en esto, pues la sociedad se quedaría estancada y lo que haría sería meterse, volverse una masita, y no se expandería y no tendría esas posibilidades espirituales que tú estás diciendo. Entonces, a mí me parece que la propuesta, cuando se hace en Bogotá, en la educación pública del arte, va mucho más allá de esa necesidad de equilibrar y recuperar entre lo público y lo privado, sino va más allá porque es la necesidad que se siente en las poblaciones, en unos grupos sociales que son los que están en la educación pública, que siempre han estado marginados, totalmente fuera de esas posibilidades. Fuera de posibilidad y fuera de posibilidad de reconocerse, ¿cierto? Como importantes. Entonces el arte entra allí y el artista entra a posibilitar en esas personas, en estos muchachos, niños y niñas, esa posibilidad de reconocerse y decir, no, es que yo no soy lo que la sociedad me está diciendo, que yo soy un malo de hecho, ¿sí? Porque no estoy en los espacios de poder, no estoy en los espacios de dominio, no tengo toda una cantidad de características, sino yo estoy aquí, pero yo estoy aquí y valgo, y soy por lo que soy, y puedo transformar mi mundo. Y me parece que ahí es importante, claro que se choca con todas las estructuras normales del colegio, pero me parece que es muy importante lo que hace el arte y lo que nos puede posibilitar, ¿no? Yo estoy convencido que en esa espiritualidad que tú decías, el arte comienza a hacer transformaciones en cada uno, y esas transformaciones van a permitir que sociedades que están tan reprimidas, como es la sociedad colombiana y bogotana, por toda su problemática social, puedan encontrar espacios donde expresen sus posibilidades sin que sean en formas violentas, en formas totalmente de choque, sino en una forma mucho más de encuentro. Así el arte muchas veces puede ser agresivo, pero puede hacer mucho más encuentro con las otras personas a través de los sentires, más que de los pensares, que son los espacios de dominio tradicional, ¿no? Ahora, estamos hablando de la importancia de los artistas en la educación, y seguramente si estamos hablando de artistas es porque estamos haciendo alguna diferencia entre arte y artistas, y estamos hablando también de educación. Un poco la primera pregunta sería un poquito, bueno, ¿pero qué es eso del arte? Pues yo pienso que el arte es la posibilidad de llegar al sujeto, de impactar el sujeto a través de la emocionalidad, también del pensar, que no está muy distanciado, pero creo que es como el camino para poder entrar y reconocerse a uno mismo, como tú lo decías, reconocer el contexto, pero también de transformarlo, de afectarlo. Tal vez otras manifestaciones de la cultura no tienen la misma incidencia en la persona que el arte. Entonces, al entrar y al poder trabajar en el colegio o en las escuelas públicas por medio del arte, pues se abre la posibilidad de transformar la sociedad, transformar el sujeto. Pienso que tratar de definir el arte es muy complejo. Es complejo porque para una señora que hace un arreglo floral y lo coloca en un sitio y dice, ¡uy, tan bonito! Eres un artista. ¿Sí? Y entonces ese significado que está ahí, ¿tiene que ver con el arte o no tiene que ver con el arte? Tendríamos que ir más adentro. Por ejemplo, si uno se va hacia los rituales, y entonces aparece que se pinta, estoy hablando de las cuevas de Altamira. El hombre llega y pintó el bisonte, y entonces eso es arte, o era un ritual. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cómo es que nace eso? Y como que hay una necesidad profunda del alma para expresar ese mundo interior. Y esa necesidad profunda pues se manifiesta de manera natural en los pueblos.
y se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta incluso con el alimento. Si usted va, por ejemplo, por decir, vámonos para una población de Huila, para Baraya, y llegó allá y resulta que allá hacen los bizcochos de achira, no como los que vende Ramo, sino los bizcochos de achira, ¿sí? Y es toda una producción y todo un sabor y todo un sentido que yo diría que tendría mucho que ver o estar colindando con el tema artístico, pero no es arte. O sea, sí, entonces, finalmente, ¿qué es? O es esa estructura, que decía que el arte no tiene una utilidad, que no sirve para nada, de hecho en términos como coloquiales. Sí. Sí. O es una estructura como la que se ha armado aquí, que es el gran pintor como Botero, y entonces hace la exposición y lo ponen allá con la gorra de Medellín, y entonces ese es el arte. Yo pienso que hay una tendencia en esta sociedad a separar el arte y los artistas de lo social. Yo pienso que eso se da como una sola cosa. Y por eso, digamos que la gran tarea que habría que asumir es cómo lograr que ese espíritu humano que se manifiesta en los jóvenes de una manera tan brutal, ¿sí?, puede llegar a conectarse con el espacio de la sensibilidad y de la expresión. Ahora, si yo dijera el arte para ver, escuchar, sentir y percibir otras dimensiones que están por ahí ocultas, el arte para remover el cuerpo, los sentidos, el imaginario, los inconscientes y así abrir amplios espacios al pensamiento y la conducta, el arte que permite revelar lo que está detrás de las apariencias, el arte, esa relación profunda de la creatividad, ¿sí? Podríamos debatir un poquito si eso es posible, es cierto o no es cierto, tratando de entrar como en la naturaleza verdadera del arte. ¿Qué es eso del arte? Más allá de que haya procesos de adocenamiento, digamos, por parte, por ejemplo, de la mercancía. Yo soy de los que propongo que la contradicción principal de nuestra época es entre arte y mercancía y lo que cada uno representa. Y la mercancía representa ese valor que tenemos de que lo que importa de las cosas no es para qué sirven, ¿sí?, o cuál es la relación que tienen conmigo, sino cuánto es lo que yo puedo ganar, ¿sí?, con su venta, ¿sí?, y acumular. Entonces, esa es la relación, digamos, perversa que propone, digamos, la mercancía. Y si yo hablo que por el otro lado está el arte, que es el que permite como recuperar el sentido, digamos, primordial del espíritu, ¿sí?, que lo rescata, digamos, de las garras del mercado y de sus perversiones. Entonces, ¿qué estamos refiriendo cuando hablamos de arte? ¿Sí? ¿Cuál es la función, entonces, el papel, el rol? Más aún, a nivel social, decimos probablemente que el rol, digamos, social principal del arte es el de despertar la sociedad creadora. Pero cuando yo estoy hablando de despertar la sociedad creadora, quiere decir, sí, que lo hago a través del arte, pero algo tengo que decir sobre él, sobre qué es él. Está en conexión entonces con unas dimensiones que algunos han llamado las dimensiones del mito, ¿sí?, eso que se esconde detrás de los sueños, de los imaginarios, de los inconscientes, precisamente lo que está oculto y que el arte intenta o ensaya revelar. Yo creo que el arte en la escuela, como lo estamos planteando, tiene precisamente el papel de reconfigurar una realidad que tienen los niños, que tiene la sociedad de los niños en Bogotá, de los estratos marginales, sí. Ellos tienen una realidad en sus casas. El arte entra como vehículo de expresión y reconfiguración de esas realidades, en busca de una construcción de una sociedad más solidaria quizás, más comprometida con niveles de conciencia que uno generalmente no tiene en la educación. Me refiero, por ejemplo, a Jaime Garzón, y hay mucha gente, no sé, de 18 años, que lo ve y hay lecturas, capas de lectura. Hay muchachos que lo ven y dicen, es muy chistoso el hombre, ya, es chistoso. Un humorista. Yo creo que él no era un humorista, era un crítico y hacía arte reconfigurando la realidad que vivió, obedeciendo a una necesidad que tenía de expresarse frente a esa realidad, de criticarla, porque necesitaba hacerlo. Y creo que esa es la herramienta que nos da el arte. Y creo que le da a los niños, si uno se enfrenta frente a un grupo como artista, no con el afán de perfeccionar una técnica que ellos lo reproduzcan, sino con el afán de
abrir canales de expresión y abrir niveles de conciencia de, yo no me banco este programa que todo el mundo tiene un rating altísimo y todo el mundo lo ve y todo el mundo se ríe y es fabuloso, que para un poco de lo que tú dices de la mercancía, pero no tiene ningún sentido, tiene el sentido de vender, está hecho vacío. Que cuando tú estás en un colegio y tienes el acceso a una creación, que es lo que nosotros planteamos en Acto Latino, era que ir con los niños en un proceso de creación, entonces les das esas herramientas de discernir y de hacer una lectura distinta, por ejemplo, a Henry Garzón. Entonces ya no es el humorista chistoso, sino él estaba diciendo algo, entonces me intereso por qué estábamos viendo en ese momento, o veo mi realidad ahorita y siento la necesidad de expresarlo y tengo unos niveles de conciencia más altos y unas herramientas artísticas de viabilizar esa comunicación y decir, hey, estoy cansado de esto, eso no tiene sentido. Es como tener más cosas a la mano para discernir sobre la realidad que nos rodea y no dejar que nos ahogue y que todo el mundo ande como con anteojeras caminando para el mismo lado. Como que remueve cosas desde el individuo, ¿no? Y desde el individuo comienza a remover, desde cuando comienza a remover cosas y que nos obliga, como dices tú, a reconfigurarnos como seres humanos, como personas, al saber que tenemos otras posibilidades, otros mundos, otras miradas podemos tener, eso nos permite que también hagamos propuestas de remover en la sociedad cosas y reconfigurar. Ahora, problematicemos un poquito el tema, porque de alguna manera Paula nos habla o lo refiere el tema artístico a su función, digamos, crítica. ¿Sí? Entonces, el pensamiento crítico, les hablo de lo social, el pensamiento, pero también la racionalidad permite pensamientos críticos y la ciencia permite pensamientos críticos, ¿cierto? Por eso algunos preferimos el énfasis de lo artístico, lo referimos a lo creativo o a lo creador, ¿sí? Más que al pensamiento creador, si se quiere, o al espíritu creador, pero hay una relación entre lo creador, ¿sí? Y lo crítico. Entonces, ¿cómo sería lo crítico en el arte, ¿sí? Que lo diferenciaría de la ciencia, por ejemplo, ¿sí? Esa sería como la pregunta, ¿sí? Yo lo que pienso es que la ciencia tiene una función específica y es transformar unos objetos para mejorar, y es crítico en esa medida. Y es creativa también, la ciencia debe ser creativa. Es creativa, pero tiene objetos específicos en los que se desarrolla. Entonces, por decirte algo, pues, la ciencia es crítica con todo y comienza y puede llegar a producir esto fuera del mercado, ¿no? Bueno, pero llega a esos puntos. En cambio el arte no. El arte no tiene objeto específico al ahora, pero diferenciemos la ciencia. A ver, también hablamos de ciencia como en Occidente, o de ciencia en Oriente, o de ciencia en las distintas culturas. Procesos, digamos, de conocimiento, ¿no? Son como medios e instrumentos de conocimiento. Pero en el caso del pensamiento positivo, que sobre todo pues, la carga, digamos, en Occidente, ¿sí? Diferenciamos de todas maneras la ciencia propiamente de la técnica o la tecnología, ¿sí? Que aplica descubrimientos científicos. Digamos, el tema de los celulares o el tema de los computadores, ¿sí? Es un asunto de la ciencia, en tanto descubre como las leyes que rigen, ¿sí? Ciertos procesos, ¿sí? Pero interviene después ese conocimiento científico, ¿sí? Lo recoge la técnica o la tecnología, lo llamamos tecnología, y aplica esos conocimientos científicos en procesos muy concretos, y en este caso del computador o del celular. Pero digamos que ¿cuál sería esa relación entre el pensamiento crítico y el pensamiento creador? El pensamiento artístico no lo puedes recoger en nada. O sea, ¿en qué recoges toda la obra de Picasso? No tiene una posibilidad de completarse en eso, que es para mí las diferencias entre toda esa creatividad, que también es creatividad, también es reflexión, también del pensamiento científico, pero finalmente no lo puedes conducir a objetos concretos en el arte. Es que es más subjetivo. Claro. La transformación es más subjetiva, es más interior, ¿sí? Digamos que yo recogía de lo que han dicho, descubrimiento, transformación, necesidad interna, más allá de la apariencia, ¿sí? Es como si de pronto el ser humano estuviera enclavado, sometido a una cantidad de situaciones, y el arte es la posibilidad de, desde dentro del hombre, encontrar una transformación.
y desbordar, digamos, ese esquema en el que está sometido. Entonces, por eso, pues no, sí, digamos que Picasso lo recogemos en sus obras, pero, digamos, la importancia de Picasso, más que la obra en sí, es la relación del que mira el cuadro y lo que le sucede. Sí, yo estoy viendo el cuadro y lo que le sucede a esa persona internamente en esa relación con el cuadro, o lo que le sucede a alguien en una obra de teatro. Sí, la obra de teatro existe y se da y se transforma, pero es ese espectador también el que le sucede algo internamente. Y desde ahí entonces habría el pensamiento también crítico, ¿cierto? Pero desde esa relación interna. Desde esa pulsión. Es que es como una pulsión de expresión. Yo necesito expresar esto y digo esto. Generalmente cuando un artista hace una obra, sea de teatro, sea de pintura, es en respuesta a su contexto. No tiene que ser una crítica descarnada, sí. Es algo que vive y reconfigura y necesita decir ya. Por eso, cuando uno lo ve, pues, ve la obra como espectador o ve cualquiera de las obras como espectador, siente esa comunicación, eso que salió de acá fue expresado artísticamente y va al espectador. Sigue vivo a través del proceso, que eso es lo hermoso del arte. Ahora, lo importante para el caso nuestro de esta conversación es que no vamos a agotar el tema sobre qué es eso como del arte, y tal vez en los sucesivos programas pues vamos a ir ahondando o mirando desde un lugar o desde otro y desarrollando el tema. Para de aquí derivar un poquito de los artistas son los que desarrollan esas prácticas propias de lo que podemos intuir que es el arte, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos con nuestro programa Ciudad Creadora, un programa sobre arte y educación. En la primera parte del programa pusimos el acento sobre lo que podría ser una aproximación al arte, que es el arte. Y en esta segunda sesión, que además nuestro panel se ha completado aquí en el Café Latino de Acto Latino, con Pilar González y con Jerónimo González. Entonces ya están más completos que antes. Miremos qué es eso de la educación. O sea, ¿qué es la educación? Porque yo pienso que la educación, como ese espacio donde una sociedad, un grupo social, porque yo pienso que desde el grupo social más pequeño siempre nos estamos buscando, educándonos, estamos poniendo en común o en acuerdo algunas normas para poder funcionar, para poder sin desarrollarnos como individuos, pero sin estar puede estar en agresiones, si el grupo social lo prefiere así, puede estar en agresiones, pero con una serie de digamos que un formato que les permita unirse de alguna manera. Lo que pasa es que siempre Occidente, por ejemplo, Occidente en su propuesta, que es bastante de poder, es bastante arrasadora. Entonces lo que busca es imponer todo un sistema educativo que ni siquiera responde a necesidades de esos grupos sociales. Entonces tú ves y ves diferentes culturas, solo en Colombia tú ves una cantidad de subculturas que tienen unos sistemas de educación que han manejado tradicionalmente. Cuando tú llegas a imponer el sistema y decir, no, es que esto ahora es así, y no llegas a ningún acuerdo entre, yo pienso que ahí es donde viene el problema, pero la sociedad siempre tiene que hacer eso. Lo que pasa es que a mí me parece que el arte tiene una función, que siempre está preguntándole a la sociedad qué es lo que está haciendo, para qué estamos educando, ¿cierto? Que ahí es donde entra lo que tú dices, esa individualidad, ese ser. Jerónimo, quería decir algo. Sí, yo quisiera referirme como a la pregunta esencial, o sea, ¿qué es eso de la educación? Entonces, porque uno siempre habla de los condicionamientos o los prejuicios que ya se han dado en términos sociales, ¿sí? Pero, digamos, Patricia estaba refiriendo al sistema educativo,
¿sí? La educación como tal, por ver a qué es eso de la educación, yo la comenzaría a desentrañar como es un proceso donde nos aprendemos, ¿sí? Solo con esas dos cosas, un proceso donde nos aprendemos. Un proceso pues comprende toda una relación dinámica de distintos elementos, ¿sí? Y donde nos aprendemos es como la cualidad que le quiero dar a eso de la educación, donde es una relación abierta, ¿sí? Y no cerrada. ¿Relación abierta en qué sentido? En que es de ida y vuelta. Entonces ahí está todo lo que también comentaban es que no simplemente es uno para enseñarle al otro, adiestrar al otro o llenarlo de información, o no es unas necesidades que se superponen a las necesidades de un grupo social o de una comunidad, ¿sí? Entonces, en términos digamos que esenciales de la pregunta de eso de la educación, creo que aprendernos contempla esa posibilidad, esa relación abierta de intercambio, esa relación abierta de conocernos, ¿sí? Y ya después uno puede comenzar a desarrollar más, ya si hablamos del sistema educativo, ya si miramos de arte y educación, ¿sí? O si hablamos de educación formal y no formal, ¿sí? Que había un resto de cosas por decir y que ahorita las decimos, pero entonces quería decir eso, como en términos de lo esencial de la pregunta, sería un proceso donde nos aprendemos. Muy pertinente toda esta discusión, sobre todo en estos tiempos donde se ha puesto aún desde los gobiernos, tanto nacional como distrital y locales, el tema de la educación, ¿sí? En primer plano. Entonces, un tema de la educación en primer plano que generalmente está tratándose simplemente como la cobertura, la calidad y la manera de financiar ese aparato educativo, y entonces crear, bueno, las competencias famosas propias, digamos, de la educación que conocemos como tal en el sistema nuestro. Pero sobre todo que nos ha preguntado, ese tema por ejemplo de la calidad probablemente tiene que ver con que aceptamos las cosas como están y simplemente tenemos que hacerlas que estén mejor hechas, ¿sí? Pero no se cuestiona el esquema mismo, el modelo mismo, el concepto mismo, y eso es algo que tenemos también que trabajar. Y esa relación entre arte y educación, que para nosotros es tan importante y que desde ninguna de las miradas pues, más sobresalientes en términos públicos ha aparecido, y es el deber nuestro, además de explorar esa relación de arte y educación y de construir, digamos, pensamiento alrededor del tema de arte y educación para participar en este debate, digamos, nacional. Desde luego que no es el objeto, digamos, de estas conversaciones, de estas tertulias, agotar estos temas, sino comenzar a desbrozarlos, ¿sí? Y ya aparecerán en los distintos momentos de este programa. Hoy queríamos acercarnos a esa relación, a esa importancia que pueden tener los artistas en la educación, y desde luego nos metimos en el tema pues, de arte y educación, pero es que ese es el tema de este programa y va a estar permanentemente entre nosotros. Por el momento, entonces, nos despedimos de Ciudad Creadora, este programa sobre arte y educación. Muchas gracias a todos por estar aquí tomándonos este café. Gracias. Ciudad Creadora, un programa sobre arte y educación. Ciudad Creadora, un programa sobre arte y educación.